serie de discusiones e intercambios sobre la coyuntura actual. Por eso, desde Surplus, el grupo al que represento hoy aquí, de docentes y estudiantes de esta casa de estudios, hemos planificado otras dos actividades a lo largo del mes, a la cual están todos invitados a asistir, en este mismo sentido, en el sentido de discutir la coyuntura. Les adelanto que ya el próximo jueves va a venir Alexander Roy, quien es un académico muy destacado, a hablar también de temas de coyuntura. Y bueno, invitamos a todos a participar y a sumarse del grupo de estudios quien quiera. Y por último, también me gustaría destacar que en momentos donde la discusión económica ocupa más horas televisivas que nunca, aunque ya lo ha hecho desde siempre, nos parece pertinente que deje de ser la discusión, como lo es en la televisión o el medio de comunicación en general, superficial y llena de conceptos mal estructurados, y desde Surplus creemos que la universidad pública debe ser no solo un ámbito de enseñanza teórica, lo cual lo apartamos mucho de todas las materias, sino también un espacio donde la coyuntura tome un lugar preponderante para ser analizada en profundidad con herramientas mucho más sólidas y ofrecer un espacio para que el disertante se extienda y los oyentes puedan hacer preguntas. Esta convicción, entre muchas otras, es la que nos reúne como grupo de estudios a todos los que formamos parte del mismo. Bueno, sin querer dilatar más esta introducción, vuelvo a agradecer a nuestro expositor y le cedo la palabra a Fernando, que presentará al invitado. Muy bien, muchas gracias, Valentín. Bueno, reitero agradecimiento a las autoridades de la facultad, a los no docentes, especialmente a Andrea, que realmente se portó impresionantemente bien, y a todas las autoridades de la Escuela de Economía, de la Escuela de Estadística, que hemos tenido un gran apoyo. La agrupación Unidad por la Universidad es una agrupación docente de esta facultad, ya venimos trabajando hace mucho tiempo, y nuestra idea es, en esta coyuntura tan complicada de la universidad pública, es volver a poner de manifiesto los valores de la universidad pública y trabajar principalmente en el ámbito académico por la excelencia académica, y cambiar todo lo que haya que cambiar para mejorar nuestra facultad y nuestra universidad, y también en términos ya más globales, intentar reflexionar y que la universidad sea parte de un cambio sustancial en la discusión nacional del proyecto de país que queremos, del proyecto de desarrollo que queremos, y de una universidad inserta en un proyecto nacional que hoy claramente no tenemos, pero que la universidad debe ser una pieza fundamental en la construcción de ese proyecto nacional, y no una pieza endogámica o separada del quehacer nacional y especialmente del modelo de desarrollo, ¿no? Como muchas veces pasa, y ha pasado, inclusive en este mismo año lo hemos visto, discusiones por afuera, por adentro del Consejo Interuniversitario Nacional. Bien, hago una muy breve presentación de Martín, obviamente exministro de Economía, ya todos lo saben, licenciado en Economía por la Universidad de La Plata, máster en Economía por la Universidad de La Plata, doctor por la Universidad de Brown en Estados Unidos, profesor de la Universidad de Columbia, tal vez esto también bastante conocido y reconocido, director de la consultora Sudamericana Visión, que está trabajando de una forma también muy importante, bueno, y autor de innumerables trabajos muy referenciados en el ámbito académico, con lo cual estamos ante un economista de fuste internacional. Y docente de la Universidad Pública, y me acota, profesor de la Universidad Nacional de La Plata también. Muy bien. Bueno, los dejo con él y después vamos a hacer una mecánica de preguntas con papelitos o también en forma digital. Vamos a tratar de dar un espacio lo más ágil posible también en ese sentido. Bueno, y una vez más, reitero los agradecimientos. También, bueno, Ezequiel Orso ha tenido una coordinación brillante también con Surplus, y gente de prensa y de otros ámbitos también económicos de Rosario que se han abocado a darnos su apoyo. Bueno, gracias por estar, Martín.
¿Van a tener los QR para las preguntas, para el que quiera digital, tal vez de una manera más rápida? Buenísimo, yo me paro así hablo parado, ¿ok? Perfecto. Si no, no molesta en la pantalla hago esto para poder cambiar las slides. Bueno, buen día o ya buenas tardes hasta ahora. Primero, gracias por la invitación. Es un gran placer y un honor estar. Es mi primera vez en la Universidad Nacional de Rosario, por lo tanto también en la Facultad de Ciencias Económicas. Para mí siempre es, no hay nada más lindo que estar en la universidad pública, que es mi casa, lo que me da las oportunidades en la vida, desde La Plata. Algo muy, muy, muy importante, de lo más importante que tiene la Argentina, para el progreso de nosotros como personas y para el progreso del colectivo. Así que me alegra por estar hoy con ustedes y gracias por el interés. Yo voy a hacer una presentación que va a tener 4 partes. No sé si me escuchan, hay un poquito de eco o me alejo me voy para aquel lado. ¿Sí? Va a tener 4 partes, pero todo va a estar vinculado a que hagamos un ejercicio de pensar como nación en dónde estamos y hacia dónde podemos ir. O sea, de pensar lo que llamamos el desarrollo de la Argentina. Y con un sesgo bastante académico, la primera parte va a ser más de definiciones. Cuando hablamos de desarrollo de una nación, ¿qué es lo que realmente queremos decir? ¿Sí? Quiero partir de ahí para que estemos todos en la misma página. La segunda parte va a ser algo que es fundamental y para el desarrollo de cualquier nación, que creo que en Argentina está subvalorado, no tiene el peso que debería tener, que es entender el mundo en el que se inserta cualquier estrategia de desarrollo. Y quiero definir ciertos pilares de lo que hoy es la economía mundial, qué restricciones ella conlleva para cuando nos sentamos en un lugar de política pública, pensamos, bueno, ¿por dónde podemos ir? La tercera parte se va a referir al presente y voy a querer responder 2 preguntas. En este mundo que describo, ¿hacia dónde estamos yendo nosotros? Y la otra pregunta es, ¿por qué llegamos al punto en donde estamos? Y vamos a finalizar con una parte que es un poco más personal, que es donde yo quiero compartir mi visión sobre, en este mundo, lo que sí puede ser la Argentina, una alternativa, y discutir por qué eso no ha podido venir ocurriendo, qué es lo que impide ir por cierto lugar que considero que realmente sería el lugar sano para el país. ¿Sí? Así que vamos a arrancar con estas definiciones y voy a hablar de 4 grandes dimensiones de lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo de un país. ¿Sí? La primera la quiero llamar el desarrollo de su gente. Siempre estamos acostumbrados a hablar, ¿viste?, de la estructura productiva, me voy a referir a eso, el desarrollo tiene que ver con la estructura productiva de la nación, poder agregar valor, etc. Pero lo primero que debemos pensar es la gente. Y hoy, en lo que es el mundo, con la tecnología que existe, las posibilidades de conectarse con el resto del mundo, el desarrollo de la gente es poder trabajar desde un país, no solo en el país. Mucho de lo que hoy se hace, lo que ha venido creciendo, es servicios en donde desde un país se tiene como base laboral otro país. Y eso no hay que mirarlo mal, eso hay que mirarlo bien. De hecho, ustedes, que son muy jóvenes, van a tener unas oportunidades mucho mayores si se vuelven activos globales, es decir, si son capaces, además de todas las capacidades que desarrollan en esta facultad, tienen capacidad de comunicarse en distintos idiomas, porque la tecnología los ayuda, hoy con el chat GPT es más fácil pero no alcanza, y poder aprovechar el hecho de que la demanda por su trabajo sea global. Hay una diferencia enorme en términos de desarrollo personal si tenés la posibilidad de vender tu capital humano solo en tu país o en todo el mundo. Y obviamente que en términos de la brecha salarial es muy grande y ha venido creciendo. Cuando me enfoque en en la segunda parte, en el mundo que tenemos hoy, quiero hablar de cómo están cambiando los sistemas productivos y qué importa para la gente de un país. A mí me pasa un montón, yo enseño en la Universidad Nacional de La Plata, soy el profesor titular de una cátedra, Moneda, Crédito y Bancos, y hace unos días
termina el curso y nos juntamos a cenar. Todo el mundo obviamente me pregunta, naturalmente siempre es el poder, el Ministerio de Economía, pero la mitad de las preguntas tenían que ver cómo es Estados Unidos. Hay toda esa curiosidad que ya hoy en día trasciende el hecho de lo desconocido. Tiene que ver con las oportunidades concretas que se presentan para quien sea en cualquier lugar del mundo. Cada vez importa más el capital humano porque cada vez son más, como los economistas decimos, transables los servicios. Y como personas vendemos servicios muchas veces asociados al conocimiento si es que estudiamos para ello. Así que hablamos del desarrollo de la gente que vive en el país. Lo segundo es el desarrollo de la estructura productiva. Esto es muy importante para que la gente viva mejor. Y lo ideal es tener estructuras productivas que son capaces de agregar cada vez más valor. Hay una palabra que en ciertos espacios políticos durante mucho tiempo también quedó como mala palabra o trillada, parecía una palabra conservadora o neoclásica, y eso muchas veces quedó mal visto por lo que pasó en las últimas décadas en el mundo, pero que no hay que tenerle miedo, que es la productividad. La productividad es clave para el desarrollo de una nación. Con los recursos, con la gente que tenemos, con las máquinas que tenemos, cómo logramos organizarnos mejor y producir más. Y obviamente está la dimensión de cómo lo repartimos bien. Si no lo repartimos bien, no pasa lo primero. No hay un desarrollo del colectivo, no hay un desarrollo de la gente. Y lo que se tiene que buscar es ir pasando de estructuras, en la Argentina en particular, de estructuras productivas menos dinámicas o poco dinámicas hacia estructuras productivas más dinámicas, aun si es dentro del mismo sector de una economía. Es un tema del cual vamos a hablar en términos más concretos más adelante en la charla. Lo tercero es la estabilidad. Esto acá estamos comparando Argentina y España, y esto son dos figuras muy distintas. No se llega a ver, no lo veo ni yo bien desde acá, pero es la figura del producto per cápita desde la época del regreso de la democracia en la Argentina, sí, principios de los 80. Y lo que ven acá es muchísima volatilidad en relación, por ejemplo, a España, que es un país de la OECD. Y esto es un tema porque cuando hay crisis hay destrucción de capacidades que después no se recuperan. ¿Sí? Una generación que crece en una situación de exclusión, listo, tenés ese problema para esa generación por todo el resto de su vida. Y eso también es un problema para el Estado, el Estado somos todos, ¿no? Es un problema para todos nosotros porque tenemos que lidiar con esa situación y la forma en que lidiamos tiene consecuencias. Es un problema para la planificación de las personas también. No es lo mismo decir en un ambiente donde todo el tiempo cambia la tendencia hacia dónde vamos que en un ambiente donde hay una tendencia bien definida. La estabilidad es un objetivo de toda estrategia de desarrollo económico. ¿Sí? En el caso particular de Argentina, la estabilidad lo que requiere es no estar chocándonos todo el tiempo contra los problemas de falta de divisas. Nos queremos sacar el peso de encima al mismo tiempo que faltan divisas. Por algo nos queremos sacar el peso de encima, por algo eso ocurre. No es que es un fenómeno de la naturaleza, y terminamos teniendo saltos todo el tiempo del tipo de cambio que al mismo tiempo generan consecuencias productivas. Eso es, como digo, la estabilidad es un objetivo primordial de cualquier estrategia de desarrollo. Y las últimas dos, que las pongo juntas, que también son conceptos bastante bastardeados, pero para mí muy, muy importantes: el federalismo, y nosotros siempre nos referimos a soberanía. Y yo quisiera usar otro concepto, el concepto de la identidad nacional. La identidad nacional es un valor, tiene valor de mercado inclusive. A mí me pasa, yo soy profesor en la Universidad de Columbia en Nueva York. Cuando revisás una solicitud de admisión, lo que voy a decir suena feo, pero si la solicitud viene de una persona, de un país cuyo sistema educativo no es fuerte, la mirás muy diferente al principio, la vas a mirar con mucho más cuidado que si viene de Holanda, donde el sistema educativo es muy fuerte. Hay una marca, el marca país, y eso tiene un valor para el primer objetivo que decíamos del desarrollo de la gente. ¿Sí? La Argentina tiene igual una identidad definida. Esa foto era cuando celebramos la Copa del Mundo, y la verdad que quedó muy claro en esa celebración lo que es la identidad nacional. Y eso es algo que no hay que perder y que en todo caso sí vale fortalecer. Y fortalecer la marca del país.
Vamos ahora a hablar del marco global para el desarrollo económico en el mundo y me voy a referir a 4 grandes temas para pensar, que hoy son restricciones para pensar el desarrollo. Quiero arrancar por el concepto de la ventaja comparativa. Está bastante oscuro, pero si no se ve, no se preocupen que yo se los cuento. Muchos de ustedes son estudiantes de economía, ¿sí? En economía, ¿cómo tiene una materia llamada Economía Internacional o Comercio Internacional? Aprenden la ventaja comparativa y citan a David Ricardo. ¿Y eso es ventaja comparativa en un momento en el tiempo o para siempre? En un momento en el tiempo. A Corea, en la década del 50, la recomendación que le daban los... Recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 y se crea el nuevo multilateralismo, ¿sí? Con las instituciones que todavía hoy rigen, el banco. Después lo que pasó a ser el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, pero las instituciones multilaterales le decían a Corea: vos tenés ventaja comparativa en producir arroz. ¿Sí? La teoría de ventaja comparativa dinámica de David Ricardo diría: tenés abundancia relativa en aquello que te permite producir arroz. ¿Qué produce hoy Corea? Microchips, produce teléfonos, alta tecnología. ¿Sí? Y más que eso, pasó a exportar servicios. ¿Se acuerdan del video hace ya unos años eran chicos? El Gangnam Style, que explotó un coreano que cantaba rarísimo. Bueno, eso es exportación, miles de millones de vistas. Eso es exportaciones de servicios. Eso es alto valor agregado. La ventaja comparativa estática puede diferir de la ventaja comparativa dinámica. Y la mayoría de las veces difiere. ¿Ok? Lo que te dice la ventaja comparativa estática es: tenés que especializarte en aquello que tenés abundancia relativa. Entonces, en el siglo XIX, si las economías de India y el Reino Unido, Inglaterra, se abrían al comercio internacional, India se iba a especializar en lo que era intensivo en mano de obra no calificada, Inglaterra se iba a especializar en lo que era intensivo en capital físico. Obviamente eso tiene consecuencias dinámicas, como el capital físico era en ese momento más complementario del capital humano. ¿En dónde creen que iba a haber más generación de conocimiento? ¿En cuál de las dos sociedades? Y en Inglaterra, y esa es la que fue mejor. ¿Ok? Ese mundo ni siquiera es el de hoy, porque casi todo se mueve. El capital físico, que en el siglo XIX era mucho más caro mover, hoy se mueve con un costo muy bajo. Y el mismo trabajo se mueve. De hecho, se puede mover sin siquiera moverse del país, como estábamos hablando antes, desde la computadora o el teléfono. ¿Qué no se mueve en el mundo? ¿Qué está en un lugar, en un país, y no lo podés llevar a otro? Eso es cierto. El capital físico sí se mueve, justamente. Es mucho más fácil moverlo que lo que era en el siglo XIX. Pero hay un tipo de capital físico, no las máquinas. Hay un tipo de capital físico que no se mueve, que es la infraestructura que queda en el lugar, las rutas, los puertos, todo lo que termina el costo de la logística. Este edificio, esto no se puede mover. La Universidad Nacional de Rosario está acá. ¿Sí? Entonces, esa infraestructura es algo que no se mueve, queda en el lugar. Y lo otro que no se mueve se pueden mover las personas, pero no se mueven las instituciones que generan conocimiento. ¿Ok? La Universidad Nacional de Rosario se queda en Rosario, la de La Plata se queda en La Plata, y la Universidad de Columbia se queda en Nueva York. La ventaja comparativa te la da la abundancia relativa en aquello que no se puede mover de un país a otro. ¿En qué invierten los países que hoy le va bien? En eso que no se mueve. Tienen infraestructura, muchas veces es digital, ¿okay? No solo física. Y tienen instituciones que generan conocimiento. En Estados Unidos no hay nada más importante que el sistema universitario. Es lo que le da esa ventaja competitiva que tiene con respecto a la mayor parte del mundo. Mismo en China, la inversión en la educación universitaria ha sido majestuosa en las últimas décadas. Y eso contribuye a el salto tecnológico que han venido experimentando. Entonces, cuando pensamos en términos de la ventaja comparativa hoy, la determina eso que ven ahí. El conocimiento, la infraestructura. Y hay algo más. Quedaron mal los números. Hay algo más que es
hoy la resiliencia es la seguridad nacional. Si estás expuesto a que caigan las bombas en tu país, la tenés complicada. ¿Ok? Y vamos a ver, más ahora en unos minutos, que ese es un argumento muy importante para la definición de la política económica, sobre todo en los países avanzados hoy, que tiene consecuencias para Argentina y para el resto de los países en desarrollo. La resiliencia, la seguridad nacional es un tema muy importante. Segundo bloque del mundo que tenemos hoy, me quiero referir a tres partes, tiene que ver con el comercio internacional. Cómo se organiza el comercio y cómo se piensa el comercio a futuro. Primer tema es un tema de la evolución de la tecnología. Ahí no lo ven, pero después pueden compartir la presentación y se los quedan. Yo le quería poner algunos trabajos académicos, algunos papers que les pueden servir también para su propia carrera. Aquí pongo uno de Richard Bowen, que es se llama Robótica y Desarrollo, cuando la manufactura no genera trabajo y los servicios son transables. Esto es lo que les estaba diciendo antes. Hoy mover un servicio se hace con bytes. El costo de transporte ha bajado muchísimo. ¿Y qué está pasando en la manufactura? Un ejemplo. Adidas? ¿De dónde es? Alemana. ¿Se acuerdan que se fue a China en un momento? Bueno, ahora volvió a Alemania ya hace unos cuantos años. Yo estuve hace unos años en la fábrica de Adidas, las zapatillas. Una persona en una planta enorme, el que trabaja en las computadoras. ¿Okay? Todo lo hacen robots. Entonces, la manufactura hoy tiene una demanda muchísimo menos trabajo que antes. Ojo con esto. Es muy importante entender esto porque históricamente se ha pensado en la manufactura como aquel sector que te puede generar eslabonamientos productivos, más valor y al mismo tiempo trabajo. Eso era Corea. ¿Qué ocurría con un país como Corea? En los sectores que le generaban divisas, le generaban trabajo y agregaban valor a la producción era lo mismo. Con el mismo sector, con la manufactura tenías todo. Hoy ya no pasa eso. Entonces no podemos pensar que las estrategias de los 50, inclusive las estrategias que formaban la base del peronismo inicialmente, puedan funcionar. No sirve eso, porque cambió el mundo, cambió las cadenas globales de valor, cambió la tecnología, y eso también cambia cómo se organiza el trabajo. Esto hay que tenerlo muy presente. Los servicios son más transables y la manufactura es menos transable. ¿Sí? Es más difícil, es decir, tiene menos participación de algo que no se pueda mover de un lugar a otro. Antes, si tenías que requerir mucho trabajo, la manufactura iba hacia donde el trabajo era más barato. Pero si no requiere de trabajo, no va donde el trabajo es más barato. De hecho, Adidas se volvió de China a Alemania. El punto 2B, comercio internacional, se está pensando la lógica del comercio internacional con este argumento de la resiliencia. Hay un discurso que se lo sugiero que lo miren, es muy impresionante, además porque como muy impune. No se ve ahí, es abril del 2023, este señor con quien yo he hablado mucho, Jake Sullivan, que es el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de los Estados Unidos. Y les puse el primer párrafo ahí porque lo primero que hace dice, yo voy a hablar de economía y pide disculpas que no sea el equivalente a la ministra de Economía de Estados Unidos, la secretaria del Tesoro. ¿Sí? Como que es la máxima autoridad en seguridad nacional la que da el discurso sobre la política económica del gobierno de Biden en los Estados Unidos y no la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice ese discurso? Lo que dice es, estamos perdiendo ventaja con respecto a China en sectores clave de la cadena de producción global. Estamos perdiendo el control del litio, que es un recurso clave para el futuro, para el desarrollo del futuro, y estamos expuestos a que si, no lo dice así, pero yo lo traduzco, a que si China quiere hacer lío con Taiwán, tenemos todos una crisis de semiconductores. No producimos semiconductores, todos usan semiconductores, casi todos, ¿no? Ahí tenemos semiconductores, ahí en la cuenta prendida tenemos semiconductores, en sus teléfonos.
si no producimos chips, dice el gobierno de los Estados Unidos, y de pronto hay una crisis en la cadena de chips, tenemos una crisis de todo, porque todo usa chips. Tenemos una crisis de desempleo. Así que, ¿qué hay que hacer? Dice, hay que hacer política industrial. ¿Cómo? Uno se pregunta. ¿Cómo? ¿No era que la política industrial generaba un campo desnivelado, que estaba mal que los estados subsidien ciertos sectores porque dañaban la competencia entre los distintos productores o entre los distintos países? Ah, pero esto no es un tema de mercado, dice Estados Unidos. Es un tema de seguridad nacional. Así que todas las reglas que estén dando vuelta a la Organización Mundial de Comercio no nos importan, no las vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque las reglas están pensadas para el mercado y ahora nos importa la seguridad nacional. ¿Y qué hace Europa? Lo mismo. Ahora ellos tienen plata, gastaron una fortuna. 2 leyes se llaman Ley de Reducción de la Inflación, que es básicamente infraestructura y generar electromovilidad, autos eléctricos. Y Ley de Chips y Ciencia, se llama así. Y Europa hizo lo mismo, China hace tiempo lo viene haciendo, y nosotros vamos a charlar de eso. Además no tenemos la espalda financiera que tienen estos países. Pero hoy hay una vuelta, se revivieron las políticas industriales, de acuerdo a este argumento. Obviamente que eso pone en tensión todas las reglas del comercio internacional. Este es un paper que escribimos Joseph Stiglitz y yo, un querido autor de hace muchos años, que además es premio Nobel de Economía, una gran cabeza. Que lo que estudiamos es qué mundo vamos a construir desde el punto de la regla del comercio. Porque la verdad que lo que siempre, yo digo, la economía no es también una ciencia política. Los mercados no funcionan en un vacío, funcionan en un conjunto de reglas, leyes, normas, que son el resultado de decisiones que tienen que ver con el poder. El que puede hace y marca la regla de juego del mundo. Siempre pasó en la historia de que hay comercio internacional, que los países que se vuelven el imperio logran establecer una ventaja a partir de un rol muy importante del Estado. Y una vez que logran esa ventaja competitiva, ¿qué dicen? Ahora quiero liberalismo. ¿Sí? No tiene que haber ninguna intromisión del mercado en el comercio internacional. Esto pasó con Inglaterra. Cuando Inglaterra, si no hubiera tenido el rol que tuvo el Estado para afectar a los precios relativos, no hubiera sido la potencia mundial que fue. Cuando se volvió potencia mundial, recién ahí dijo, no, liberalismo. Claro, vos sos el que mejor está. Entonces sos el que más chance tiene de venderla a todo el resto. Cuando dejó de ser, cuando empezó a perder con respecto a Estados Unidos, que dijo, no, pará, vamos a frenar con el liberalismo. Estados Unidos está haciendo exactamente lo mismo en este momento. Era Organización Mundial del Comercio, no tiene que haber subsidios, no tiene que haber políticas industriales. Mentira igual, porque su sector agrícola está recontra protegido. Aquí en Rosario, por ejemplo, tendría mucha más venta de producción de bioetanol si no tuviéramos el proteccionismo que tiene Estados Unidos con respecto a las exportaciones de Argentina. O sea que es mentira además. Pero hoy es ya muy explícito y lo que se plantea es, o sea que las reglas solamente están para ser cumplidas cuando le conviene a los poderosos. Cuando ya no les conviene no se cumplen más. Ese es el mundo. Siempre hay que pensar en la economía global en términos de realpolitik. Y vamos a hablar más de esto. Funciona así. Entonces, desde Argentina, tenemos que entender que este es el mundo en el que estamos. Esto es muy importante para cuando definimos la política exterior económica. ¿Ok? Vamos a ver que tiene consecuencias severas. Hay un libro muy interesante que, si no lo vieron, se lo recomiendo. Ha-Joon Chang. H-A-J-O-O-N-Chang. Que es un economista coreano, hace muchos años trabaja en Inglaterra, fue profesor en Cambridge, ahora profesor en SOAS, que se llama Pateando la escalera del desarrollo. Una obra espectacular de historia que va caso por caso mostrando qué rol tuvo el Estado en los países que se lograron desarrollar y una vez que llegaron a ese punto, qué políticas para el comercio internacional fueron promoviendo. Y este es el mundo que estamos viviendo hoy. El tercer punto, y esto es muy importante, es el tema climático. Esto es importante no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista económico y social. ¿Qué ocurre? El cambio climático es una realidad.
No hay manera de seguir con el mismo sistema productivo global si queremos tener sostenibilidad de nuestro planeta. Ahora, las decisiones que se toman a nivel global, no es que a la gente le importe el cambio climático, no se internalizan todas las externalidades negativas a futuro de esto. ¿Ok? Pero obviamente que ha venido habiendo una demanda política, una demanda de la sociedad por hacer algo al respecto, y algo se ha ido haciendo. Cuando la coyuntura global cambia, como pasó con la guerra en Ucrania, que implicó que en Europa no había gas, y ahí ya se importa menos en las sociedades el cambio climático, se empieza a quemar carbón. Pero hay una realidad, que es que el mundo va hacia cobrarle más a las emisiones de carbono. Y pasa también porque hay quien ya sacó una ventaja comparativa en producir de forma ambientalmente sostenible. Hay empresas que tienen más capacidad de emitir menos carbono. Pensemos de la siguiente manera. Si tenemos un país, Alemania o Estados Unidos, que ya sacó una ventaja con respecto al resto, ¿qué creen que va a promover para la regla del comercio internacional? Va a decir, si vos no me... ¿Por qué? Va a decir, si no producís con menos emisiones, no te penalizo. ¿Pero por qué? Porque le vas a tener que comprar la tecnología a ellos. ¿Ok? Funciona así. Bueno, esto es hacia donde estamos yendo hoy. Cuando te pide una reunión un embajador de una nación de la OECD, te viene a vender su tecnología, no es que, la economía verde, me importa tu país, quiero que haya energías renovables. No, yo quiero que vos uses mi tecnología para producir energía eólica. Ese es el punto. Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque a nosotros no nos conviene usar las tecnologías de otros necesariamente. A nosotros nos conviene, prefiero que haya un INVAP fuerte, por ejemplo, ¿ok? Antes que quedar rezagados de vuelta, porque puede haber una lógica colonial de facto, desde el punto de vista productivo, como ya tantas veces ha pasado. Son temas que hay que tener muy presente de vuelta desde la Argentina. Y lo cuarto va a ser un poco más largo. Son las restricciones de los estados. Y quiero enfocarme en tres cosas. Primero, esto es muy... Para los estudiantes de economía esto es muy básico. Y en la sociedad cuesta tanto. Esto no saben lo que yo lidié con esto, cuando estaba en el gobierno. Las restricciones de presupuesto. Esto tendría que ser el ABC. Esto es en pesos. Lo que te dice es, mira, todo lo que gaste el Estado, ya sea porque es el gasto primario del Estado, de la educación, la salud, la obra pública, los salarios públicos, etc., las universidades, más lo que paga de intereses por su deuda en un periodo, ¿eso cómo lo financia? ¿Cobra impuestos? ¿O se endeuda? Aumenta la deuda entre un periodo y el que sigue, o el Banco Central está imprimiendo. Ahora, si lo escriben en minúscula, que esto otra vez quedó medio mal, en términos de bienes, de lo que podés comprar, te dice, bueno, mira, esto es el resultado fiscal. La diferencia entre lo que gastes, lo que recaudes y lo que pagues de intereses por la deuda, dividido todo por el IPC, ¿no? O sea, cuánto puedes comprar. O te endeudás en términos reales, te aumenta tu deuda real, o esta cosa que luce rara, que nosotros los economistas la llamamos señoreaje, que no es otra cosa que pierden valor los pesos, entonces el Estado se está apropiando de recursos por parte del sector privado. ¿Okay? Y esto es así, siempre, esto es una identidad. Obviamente que después podés, por ejemplo, reestructurar la deuda y pagar menos. Pero esto es una restricción de presupuesto. No hay ideología detrás de esto, es un hecho social. Si tenés déficit, o te estás endeudando o estás recurriendo a usar la inflación, excepto si tuvieras una sociedad en donde se emite una moneda que todo el mundo quiere. Estados Unidos emite el dólar, hay demanda por el dólar, tiene la posibilidad de apropiarse de recursos sin que necesariamente haya un impacto inflacionario, porque los argentinos queremos dólares, los rusos quieren dólares, hay un aumento de lo que se llama la demanda del dinero, la demanda de la moneda que emite un país. En un país como la Argentina no pasa eso, para nada, al revés, si se emite más va a caer la demanda por el dinero local. Entonces, si tenés déficit en un momento dado, sabés que de alguna forma hay que financiarlo. Es así. Hay veces que no queda otra y que conviene. Y hay veces que inclusive es muy feo porque no podés tener crédito, como ha pasado. Por ejemplo, cuando hubo pandemia en la Argentina en el 2020, no había crédito y había que tener déficit, o si no, cuántas pymes cerraban, cuánta gente quedaba en la calle.
la gente no pudiendo salir a trabajar, imagínense, además, el sector informal, si no había un ingreso familiar de emergencia, un IFE, ¿qué ocurría? Y no te queda otra que recurrir a lo que tenés, y las disyuntivas son mucho más complicadas, porque sabés que va a generar inflación, ¿ok? Pero esto, sin entender esto no hay manera, no hay desarrollo posible. Sin entender que de la nada, yo tenía un profesor que decía, de la nada nada viene y nadie te regala nada. ¿Ok? Eran las dos premisas. José María Fanelli, que algún curso de la maestría que tomaba en La Plata se podía tomar en la UBA, me parecía fantástico, lo contaba así. No hay manera, ¿eh? Si no tenemos esto en el ADN de la política pública, siempre terminamos en alguna forma de problema. Ahora, ¿qué ocurre? Para cobrar impuestos cada vez hay más problemas en el mundo. Hay un problema global de la arquitectura tributaria internacional. Yo les recomiendo este libro de Gabriel Zuckman, La riqueza escondida de las naciones. Les voy a contar en 3 palabras o 10 palabras lo que hace el libro. Pensemos en la economía mundial, el planeta Tierra. ¿El planeta Tierra es una economía abierta o cerrada? Y la verdad que con Marte no estamos teniendo mucho comercio internacional. Es cerrada. Entonces, ustedes que estudian economía me van a responder la siguiente pregunta. La suma de lo que llaman las cuentas capital del mundo. Y la cuenta capital que mide las transacciones entre un país y el resto del mundo en términos financieros. ¿Sí? Si entra o sale el flujo. Si sumo todas las cuentas capital de todos los países del mundo, como el planeta Tierra es una economía cerrada, ¿cómo tiene que dar? No, sí, pero no da cero. Tiene que dar cero, pero no da cero. Lo que Zuckman descubre es, pará, la plata se está yendo a otro lado. Es como si estuviéramos exportando capital a Marte. No va a Marte. ¿A dónde creen que van? A las guaridas fiscales. Queda no registrado. ¿Qué ocurre en el mundo? Los ricos no pagan impuestos. No pagan, muy poquito. No pagan ni de forma directa ni de forma indirecta. De forma directa, tenés tu plata en algún lugar. De forma indirecta, vamos a hacer una cosa. Supongamos que venimos a... Mirá lo que podemos armar en Argentina. Venís a invertir en un recurso natural, con el RIGI. Y decís, voy ahora voy a generar toda esta ganancia en el país. Por ahí, como con el RIGI es tan escandaloso, ni siquiera hace falta hacer lo que ahora les voy a decir que sí se puede hacer. Vos tenés una ganancia y decís, yo creo una empresa subsidiaria con base en una guarida fiscal. Irlanda, voy a cambiar un poquito, cualquiera de las islas estas, Islas Caimán. Y lo que digo es que yo no hubiera podido ganar todo esto en la Argentina si no hubiera demandado este servicio de consultoría de mi propia subsidiaria, donde está el capital humano, que mentira, no está ahí. Entonces, digo, transfiero en la forma de una consultoría todos los beneficios a esa empresa subsidiaria que tiene jurisdicción en una guarida fiscal, que paga 0 impuestos. Entonces, ¿en dónde se graban las ganancias? En la que te cobra 0 impuestos. ¿Okay? ¿Y cuánta ganás en Argentina? 0. Cuando pagás 0. Pero ganaste todo acá. Entonces la multinacional tampoco paga impuestos. Es decir, sus accionistas se benefician. Ese es el mundo en el que estamos. ¿Y a quién le cobra? ¿Qué hay que financiar? Tenemos que financiar la salud, la educación, la infraestructura pública, si es que se gasta, hoy estamos en otra historia, la universidad. ¿Y a quién le cobramos impuestos? ¿Y a quién le terminamos cobrando? A la clase media también y a las pymes. Y entonces si tenemos unas pymes, me pasa a mí con mi propio think tank, ¿qué decimos del Estado? Nos está pisoteando el Estado, encima la informalidad ha venido creciendo en el mundo, y entonces ¿que nos gusta o no nos gusta el Estado? Sacame al Estado, la solución libertaria, pero no funciona, ya vamos a ver que no funciona, acá ya se va a ver, no funciona. Esta es la globalización que tenemos, ha llevado a este lugar, tiene consecuencias políticas severas. Y no es un tema argentino, es un tema mundial, sobre todo del mundo occidental. Las sociedades orientales han ido por otro lado. Pero en el mundo occidental esto está afectando al futuro de las democracias, al presente de las democracias. Y deslegitima a los estados, pero los estados son clave. Ustedes están en una universidad pública, yo tuve las oportunidades que tengo en la vida porque pude ir a una universidad pública, ¿no? Digamos, yo fui primera generación de universitarios. Nadie en mi familia había podido seguir ese camino.
Y eso es muy importante para el desarrollo de una sociedad. Y sacarlo por esta lógica nos mata. ¿Sí? Pero ahí es donde estamos y tenemos que entender eso y cómo lidiar con eso, porque hay formas de atacar eso. Y lo tercero, yo no me quiero quedar sin tiempo para discutir el presente, así que... Tengo 15, un ratito más. Tiene que ver con lo que ha venido pasando con las deudas. Ok, te voy a apurar un poquito. Pero, rápido. Hay algo que cambió el mundo. La caída del banco estadounidense Lehman Brothers en el año 2008. Y la respuesta, primero del gobierno de Estados Unidos y después de Europa, de salvar a sus sistemas financieros. ¿Que cómo lo hicieron? Imprimieron plata y se la dieron al sector privado. Se la regalaron. ¿Quién la pagó? Los contribuyentes. ¿Okay? Ahora, el sector privado se encontró con un montón de dinero. Imagínense esta situación. Está manejando el portafolio, está manejando una cartera de activos de un fondo de inversión en los Estados Unidos. Yo, como profesor de Columbia, el dinero de mi jubilación lo maneja un fondo de inversión, o sea, la definición de la universidad. Lo pone en un fondo de inversión. El fondo de inversión está compitiendo contra otros. Necesita tener un retorno más alto. Si la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando hay un montón de dinero en la economía con la tasa de interés? Baja, vale menos el dinero. ¿Okay? Si en Estados Unidos es cero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hacen esos fondos? ¿Qué buscan? Ponerla en otro lado. De hecho, quieren que no haya controles de capital de ningún tipo para que sea más fácil ponerla y sacarla en otro lado. Hay una agenda política internacional que tiene que ver con intereses concretos. Esto pasó. ¿A dónde fue la plata? Fue a África, que ahorita en todos los países, muchos países tienen crisis de deuda. Vino a América Latina. Argentina vino más tarde y nos pegó una trompada en la cabeza. Fue el 2016 cuando Macri toma toda la deuda que toma en el mercado internacional. Obviamente que si no tomaba eso tenía enfrentado otras disyuntivas, la de la restricción del presupuesto que veíamos antes. O baja más rápido el déficit o recurre más al señoreaje. Siempre tenés una disyuntiva, no es que milagrosamente se puede no tomar la deuda y está todo el resto igual. No es así. Seamos bien conscientes de lo que estamos discutiendo y discutámoslo bien. Pero sí que, así como vino acá mucha deuda, ocurrió en toda la región. Ese es un gráfico de América Latina y el Caribe. Lo que ven es que desde el año 2008 creció muchísimo la deuda pública. Y que la barra que más creció era de color naranja, que es la deuda con el sector privado internacional. Son los acreedores privados, en la forma de bonos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa hoy? Esto me pasa a mí, yo hablo con un montón de presidentes o ministros de la región. Están todos en la misma de... Me cuesta mucho dar algo que tenga una restricción de presupuesto tan fuerte, tan dura, que desde la política pública tengo poco para dar. Y eso termina generando problemas, como vamos a ver en la última parte de la presentación, problemas sociales, problemas políticos, problemas de representatividad. ¿Okay? Esta es una gran restricción que se enfrenta hoy en la región, que es que la carga de la deuda es mucho mayor. Como la carga de la deuda es mayor, se pagan más intereses. Encima hoy la tasa de interés mundial es más alta. Y eso significa que la plata que antes podía ir en la década previa a la educación, a la política social, fue mucha plata, hoy no puede ir ahí. O no que no pueda, no va ahí. Tenés que tomar una decisión al respecto. ¿Okay? Entonces, esta es otra restricción muy importante a la hora de pensar las políticas públicas. Esto es lo que les mostraba. Nosotros tuvimos una época que fue muy buena en términos de crecimiento económico en la región, que fue la época del boom de los commodities. Esto se terminó cuando... Facultad, 2021, más o menos, 2020. Bueno, esto ni lo recuerdan, se terminó cuando ustedes eran chiquitos. Y la Argentina también creció mucho en esa época, bajó mucho la pobreza, bajó mucho la desigualdad, no solo por esto, pero esto fue un fenómeno que afectó a toda la región. Vamos a ver después los datos, se creció fuerte y lo que ocurría era, la línea roja es América del Sur, bajaban las manifestaciones, había menos protesta social y ahora sube la protesta social. La línea roja empezó a ir para arriba ya hace tiempo, ¿ok? Hay mucho más descontento y
los presidentes se vuelven impopulares muy rápidamente. Cuanto más alto sea el valor en esa línea, es más impopular. ¿Cuál es la excepción en América Latina? El presidente de México, AMLO. México es un caso diferente, ya lo vamos a ver. Pero en prácticamente todo el resto de la región, los presidentes se vuelven impopulares muy rápidamente en este contexto que vamos a hablar de estancamientos ya hace más de una década en toda la región. Bueno, vamos a hablar de la Argentina hoy, siendo que ese es el mundo por donde vamos. Y estaban estas dos preguntas, que es qué políticas tenemos hoy y por qué aparecieron. A ver, me encantaría hablar un rato largo, pero sé que no tenemos tanto tiempo. Va a aparecer en las preguntas, pero yo muy brevemente, por algo se llega a donde se llega. Déjame pasar a esto otro. Esto que ven acá es la historia del resultado fiscal es el resultado, el color celeste, negativo, que siempre hubo déficit, y de el señoreaje y la inflación en Argentina desde el regreso de la democracia. Entendamos lo siguiente. Cuando el país regresa a la democracia, las condiciones iniciales económicas eran malas. Por ahí no lo contamos bien. ¿Sí? Esto de que con la democracia se come, se educa y se cura. Se come, se educa y se cura y se educa. Por ahí no contamos bien las restricciones que se enfrentaban en ese momento, pero lo que pasa en esa época de la historia en el mundo es que había habido una crisis a partir de la formación de un cartel en la década previa de los países que exportaban petróleo. El petróleo, un insumo aún más importante que hoy en términos de peso en la cadena de valor global. Eso generó inflación internacional. Pero cuando esos países se agrupan y aumentan los precios, de pronto tienen muchos saldos sobraban los dólares, lo que se llama el superávit comercial y el superávit de la cuenta corriente. Y cuando te sobran los dólares, ¿qué haces? Los tenés que mandar a otro lado para que tenga un retorno. ¿Cómo se mandaron? En la forma de préstamos, los bancos estadounidenses, los bancos japoneses, intermediando. En la Argentina, durante la dictadura, se toma una deuda muy grande que el mercado internacional le estaba dando a una dictadura, con tasas de interés que flotaban. Quiere decir que si cambiaba la Reserva Federal de Estados Unidos la tasa, nosotros pagábamos, también nos cambiaba la tasa. Y a principios de los 80, la Reserva Federal de Estados Unidos dice, pará, a mí me importa la inflación, mi problema es la inflación. ¿Y qué hace? ¡Boom! Sube la tasa de interés un montón. ¿Y qué pasa en nuestro país? Aumenta la carga de la deuda un montón. ¿Y qué se hace en esa década? Vos tenés la restricción de presupuesto que te mostraba antes. Si te aumenta mucho la carga de la deuda para el Estado y no la soportás, pero no la reestructurás, de alguna forma lo pagás. Si podés bajar el gasto o subir los impuestos, por ahí ajusta los beneficiarios de los contribuyentes, terminan ajustando. Y si no lo podés hacer, lo ajustan también los contribuyentes de otra manera. ¿Cómo? ¿Cuál es la que te queda? Si no podés bajar el déficit, que está ahí tan alto, y no reestructurás la deuda, la inflación, terminamos con una hiperinflación. Además, esa deuda era en dólares. Entonces se queda todo el país sin dólares. ¿Sí? Tenés un problema que lo llama la balanza de pagos. El mecanismo que te termina generando la inflación es el salto del tipo de cambio. En Estados Unidos usaron todo el peso de la política exterior para evitar que hubiese una reestructuración de esas deudas, porque estaban en manos de los bancos. Los bancos, si caen los bancos, hay una crisis para todo el mundo. No es una crisis, no es lo mismo que un fondo de inversión quiebre. ¿Sí? Caen los bancos, ustedes tienen en Estados Unidos todo el mundo tiene la plata en los bancos, más en los 80 que ahora. Y pisotearon a la región, y así es como Bolivia, Brasil, Argentina, todos terminaron con hiperinflación. Así arrancamos. Después tuvimos la década del 90, donde si ven la línea roja está en el cero, no hay inflación, pero lo que hay, sigue habiendo déficit fiscal. Lo que pasa es que cuando
en el gobierno de Menem se hacen esas reformas económicas de quitar al Estado lo máximo posible de la economía. ¿Qué hace el mercado de crédito internacional? Pone plata. Mucha plata por mucho tiempo. ¿Ok? De hecho, esa Argentina crece con mucho impulso de la deuda. Pero después eso termina muy mal, y no tenemos tiempo de meternos en el detalle, y termina en la peor crisis económica y social de nuestra historia, que fue una tragedia. Yo empecé ese año en la facultad, año 2001, obviamente motivado por toda esa situación que vivía la Argentina. Y después tuvimos un periodo en donde tuvimos un ordenamiento y mejoró mucho, este es este periodo de acá, mejora mucho la distribución del ingreso, baja la pobreza. Eso no se sostuvo, se fue contaminando todo el funcionamiento del sistema, ¿sí? Cuando Milei habla de la casta existe, pero no la ataca para nada, la casta está contenta. Yo sí sé de esto, y vamos a discutir el detalle de lo que esto significa, ¿sí? ¿No? ¿Qué es lo que realmente habría que atacar para acabar privilegios? Todo eso va creciendo, el Estado también termina desarmando sus cuentas públicas. Esto que ven acá es lo que lo mata, una batalla que yo di sin éxito, que es los subsidios al consumo de energía, que es terrible porque además es prorrico, que van de 0,1% del producto en el 2003, terminan en 3 puntos del producto en el año 2014. Para que se den una idea, todo el gasto de ciencia y tecnología que financia el Estado es 0,3% del producto. Esto es un montón. Entonces, todo esto va generando, va erosionando las capacidades del Estado, y después tenemos lo que pasa con el endeudamiento en el año 2016. El endeudamiento externo en el año 2016, que dura 2 años nada más, a diferencia de los 90. 2 años después se pierde el acceso al mercado de crédito internacional. El mercado le dice a la Argentina, no creo más en esto, se acabó, no le doy más plata. Y se va al FMI, préstamo más grande de la historia. Recontra problemático, un apoyo del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de la Argentina por entonces. Y termina mal también. ¿Ok? Entonces, y después continuó una situación, primero de pandemia, después hay un año de crecimiento económico muy fuerte, con baja de la desigualdad y baja de la pobreza, que es en el año 2021, pero no se puede sostener una línea de política económica consistente, definiendo prioridades de forma realmente progresiva, y hay un montón de kioscos que hay que atacar, que son mucho más que kioscos, con esto que se habla de la casta, que tampoco se puede hacer, y termina habiendo un rechazo muy grande a todo esto de una parte importante de la sociedad. Entonces terminamos en las políticas que terminamos hoy. ¿Qué pienso de esto? Pienso que a la Argentina no le va a dar progreso, en mi opinión, porque cuando cotejamos esto con lo que los países hoy logran para desarrollarse, no estamos en esa página. Decíamos que los países que se desarrollan son los que generan abundancia relativa en la generación de conocimiento y, o sea, en las instituciones que producen conocimiento y en la infraestructura física y digital que se queda en el lugar. Y eso no está pasando. De hecho, se está depreciando ambos componentes. Entonces, lo lógico es esperar que la productividad en el país no crezca, sino que en el tiempo vayamos viendo cierto nivel de depreciación, que coexiste con algunos sectores que sí tienen un desempeño muy positivo, principalmente el sector energético, producto de cosas que también hace cierto tiempo vienen ocurriendo en la Argentina, y que posiblemente siga teniendo un desempeño positivo, y que yo creo que ahí sí se van a hacer inversiones que son importantes para la Argentina. Pero bueno, es un poco de lo mismo, un poco en términos agregados de continuidad, pero mucho más regresivo. Esto que ven acá es la composición del ajuste. ¿Dónde está el ajuste? Principalmente en esta parte que son los jubilados. No se ve ahí, pero esto es el ajuste a las jubilaciones. El 40% del ajuste del gasto primario es que cayeron las jubilaciones, en términos reales. Ahora fíjense, solamente el 2% total lo explica las transferencias a las universidades. Es como algo tan chiquito que además te da tanto. ¿Por qué? Cuesta entender la lógica a veces. Por eso pareciera ser otra cosa.
que tiene más que ver con una ideología más general, porque desde el punto de vista económico prácticamente no existe. ¿Ok? Gasto de funcionamiento, esto es un lugar donde puede haber mucha más eficiencia. Lo que pasa es que también el gasto de funcionamiento te cae cuando no ejecutás. Cuando no ejecutás, por ejemplo, obra pública. Y eso no necesariamente es virtuoso, pero ahí hay un espacio virtuoso porque un ajuste de las cuentas públicas sí que hay que hacer. De alguna forma tiene que cerrar. O con el gasto o con los impuestos hay que tener la elección apropiada, pero sin eso seguimos dependiendo del impuesto que constituye la inflación. Y esto sí es la parte donde hay una parte importante por hacer, que es el tema de los subsidios, principalmente los subsidios a la energía. Voy a pasar algunas slides porque no vamos a tener tiempo. Pero, a ver, hay toda una cuestión que podemos discutir. Yo tengo, van a ver bien, ahí tenemos una parte de estructura y una parte muy granular, que no es para leerla hoy, pero para que le quede a ustedes, de si hiciéramos pensando en un programa de gobierno con todo esto que les estoy diciendo, cuáles son punto por punto los temas que habría que atacar. Pero quiero cerrar con una cuestión productiva y de escribir una oportunidad que tenemos. Siendo que este es el mundo, ¿por dónde podemos ir? Bueno, hay sectores que pueden ir elaborándose, de los cuales en algunos tenemos cierta ventaja comparativa en la región, que son fundamentales para nuestra estructura productiva en la cadena global. Como decía, la energía nos puede dar una gran oportunidad. La energía es un costo de los costos. Si hay mucha mayor escala de producción energética y si se regula bien ese sector, entonces, como hay economías de escala, puede bajar el costo de la energía y eso beneficia a toda la industria. Vamos hacia un mundo de la biología. La agrobioindustria es fundamental. Yo al sector agrícola argentino lo llamaría agrobioindustrial directamente. Y hay realmente oportunidades de potenciar el desarrollo de un sector donde tenemos los recursos también humanos y tecnológicos para hacerlo. El conocimiento, esto es fundamental. Obviamente que tenemos una economía dual que conjuga, vamos a ver cuánto da el dato de pobreza cuando salga el primer semestre, pero posiblemente esté más cerca del 50% que como venía siendo cercano al 40%, y ahí tenemos una generación que está creciendo en una situación muy adversa, pero lo clave es que esos chicos y chicas puedan tener educación. Eso es absolutamente fundamental para el futuro del país. De hecho, para mí es un tema más importante de la economía. La gran campaña tendría que ser el que, acompañado por toda una política económica, pero es la educación, cómo vamos a resolver el problema de la educación en la Argentina. Y otros sectores de recursos. Todos estos sectores requieren de tres cosas para su desarrollo. Requieren de infraestructura adecuada, requieren de capital humano y requieren de un marco regulatorio adecuado. Sin esas tres, te falta una y tenés problemas. De hecho, hoy la energía se desarrolla porque hay un crecimiento fuerte de la infraestructura, está el capital humano, el saber hacer, y ha habido un marco regulatorio que, aún estando lejos de ser perfecto, no ha impedido que se desarrolle la producción de esos sectores, como en otro momento sí lo había impedido. Para cerrar, el problema que yo estoy describiendo aquí, este gráfico que ven es toda la región, América Latina y el Caribe. ¿Ven acá? Lo que les decía, acá se acabó el mundo de los commodities, eso es el producto. Crecíamos, estamos estancados toda la región. ¿Sí? Y esto es un problema que tiene las consecuencias políticas que les decía antes. Genera malestar y genera problemas de representatividad. De hecho, vivimos en una era de gobiernos de coaliciones. Hay un asunto que es, hay una excepción, lo ven acá, no se ve nada ahí, pero ahí es un índice de complejidad económica que se elabora en la Universidad de Harvard, el laboratorio de Hausman, y hay un país que es el outlier, el distinto, que es México. Ahora, ojo con esto, porque México es el único que tiene un patrón comercial diferente. Hay un tema con el que yo insisto mucho, yo decía este mundo que les describía, fui muy crítico del tema de Estados Unidos hacia el resto del mundo, pero hay una realidad, no es que te resuelve el problema ir a otro polo, no es que decís, listo, voy con China y ya me resuelve el problema, porque no funciona así. A China le va a importar China, como a Estados Unidos le importa Estados Unidos,
De hecho, lo que pasa es que el patrón de comercio con los países con China es ¿qué le exportan? Lo que ven en la línea amarilla, commodities. ¿Qué importan? Lo que ven en la línea verde, manufacturas de alta tecnología o de tecnología médica. Esto es un patrón también semicolonial. Exportar lo que no agrega valor, importar lo que agrega valor. Tampoco queremos esto. De hecho, la excepción es México, que es parte de otra cadena de valor global. Entonces, esto hay que también tenerlo muy en cuenta a la hora de la estrategia de desarrollo económico. Quiero que haya tiempo para preguntas, así que voy a cerrar con un último mensaje, que es la escala de los mercados importa. La región está inmadura. Hay dos cosas que me parece que es obvio y ya tendrían que estar ocurriendo. Una que muchos de ustedes lo beneficiaría. En Europa hay un programa de integración educativa que se llama Erasmus. Pueden irse un semestre a otro lado, integra culturalmente también, enriquece en términos de capital humano. Tiene un efecto sobre la productividad de las personas. No existe nada similar en nuestra región. ¿Por qué? Ahí hay economías de escala muy importantes, ¿sí? Desde el punto de vista educativo. Eso tendría que estar planificado por los estados. Lo que pasa es que los estados no actúan como tales. Se manejan como gobiernos. Y los gobiernos duran o 4 años, o 5 o 6, dependiendo del país. Faltan políticas de estado transnacionales dentro de la región, ¿sí? Por eso empecé con la política exterior, que es muy importante. Lo otro es la integración de los sistemas energéticos. En Europa hay un nivel de integración mucho mayor. No hay razones físicas por las cuales la electricidad o el gas no pueden ir de cualquier punto del sur de la Argentina a algún punto de Brasil. Lo que faltan son dos cosas. La infraestructura. No tenés el ducto, no tenés la red de transmisión. Y la armonización de los sistemas normativos, que es un tema político. ¿Okay? Si eso ocurriese, la escala del mercado sería mucho más grande. Y como hay economías de escala, los costos medios de producción serían mucho más bajos y nuestras industrias serían mucho más competitivas. Y esto no lo impide la naturaleza. Depende de la acción humana, de la acción política. ¿Okay? Pero ahí realmente yo creo que tenemos como región y como país un potencial mucho mayor del que se ha venido realizando. Vamos a cerrar acá. Les agradezco mucho la atención. Hacemos una y una. En primer lugar, recuerdo que tienen el QR, por si quieren seguir mandando. Tengo preguntas acá, pero si alguno quiere seguir mandando, nada, son bienvenidas. En primer lugar, como para ir rápido, voy a confesar, a tomar el privilegio, como estoy acá, de hacer la primera pregunta yo. Voy a ser sincero. Pero nada, en esta relación que hablabas hablaste mucho de política productiva. O sea, ¿Esta relación? Esta relación de política productiva, pero sacando el velo entre lo monetario y lo productivo. En un momento hablaste sobre la estabilidad macro, digamos, un poco por arriba, y me escribiste en un momento, en diciembre de 2023, que parece un momento pertinente, sobre política monetaria, con la gente de Fundar. Y quería preguntar, este tema se dice mucho, ha ganado un discurso en la sociedad de Argentina le sacó 13 ceros a la moneda. Argentina no puede tener moneda, digamos, pues, un poco son las soluciones de esquina, de dolarizar, etc. Pero Brasil sacó 12, por ejemplo, a su moneda y hoy tiene moneda. Sin embargo, tiene una tasa en general de interés sumamente positiva a lo largo de los años. ¿Cómo se relaciona, digamos, estas dos cosas? ¿Cómo se tiene política productiva? Como, digamos, en un momento donde el mundo vuelve a la política productiva industrial, con tener una moneda, digamos, teniendo estas restricciones de tasa de interés, digamos, nosotros no somos Estados Unidos, no tenemos los militares como para tener moneda. Buena pregunta, Valentín. A ver, vamos a arrancar definiendo una premisa, que es que no hay desarrollo sin un Estado que tenga crédito y moneda. Por eso cuando se habla de la dolarización es acabar el partido. No hay ningún país que le haya ido bien por ese camino. Bueno, creo que hubo un debate público valioso en el último año y esperemos que las chances de ir por una locura de ese tipo sean más bajas.
Pero para que haya crédito y moneda necesitas tener las cuentas, por empezar, tener las cuentas ordenadas. Lo que pasa es que el ordenamiento de las cuentas no es independiente de lo productivo. Cuando vos tenés desequilibrios productivos, como que los que hay en Argentina, nada te alcanza. ¿Y sobre qué recae todo? ¿Sobre quién? Sobre el Estado, que somos todos. ¿Ok? Cuando tenés una situación donde hay un nivel de exclusión de los mercados de trabajo y vas a tener una demanda por política social activa, o hacer cualquier tipo de ordenamiento fiscal, ya sea con un aumento de la recaudación impositiva o una baja del gasto público, va a ser muy difícil. Por eso me parecía a mí tan importante bajar en donde realmente tendría que ser más fácil, que es el gasto que es pro rico. Las dos cosas vienen de la mano, lo macro y lo productivo. Tenés que hacer todo al mismo tiempo. Lo que no tuvimos tiempo de discutir, cuando yo pienso en la Argentina, digo, tenemos que tener un ordenamiento del Estado también desde lo institucional, la arquitectura del Estado. La arquitectura del Estado está muy mal. Por arquitectura me refiero a cómo se organiza el Estado, desde el punto de vista de las leyes que regulan cómo se gasta, cómo se supervisa y se controla lo que gasta, quién puede gastar, si es cuánto se gasta en lo que se llama el gobierno central, cuánto lo gastan en empresas públicas o fondos fiduciarios fuera del gobierno central. Todo eso tiene que estar ordenado. Segundo, hay que ordenar las cuentas públicas, pero hay que hacerlas con un criterio. Yo la verdad que creo en el criterio que yo llevaba adelante. Es la realidad, en donde lo que buscábamos era que haya menor gasto corriente en lo que menos vale y mayor inversión de capital. Después tiene que haber un criterio adecuado para la inversión de capital. No es que gastase en obra pública y tenés que ir a todo a cordón cuneta y la elección municipal que viene y que tenés que ganar esa elección. No, tiene que haber un criterio de productividad en la elección del gasto. Pero las cuentas públicas son fundamentales. Y la política productiva tiene mucho que ver con la política fiscal. Cómo se usan los recursos y con las regulaciones que también terminan afectando los precios relativos. ¿Okay? Desde el punto de vista de la tasa de interés, la Argentina no tiene un mercado de crédito profundo. Entonces, lo que ocurrió cuando se subió tan fuertemente la tasa de interés a partir de julio, agosto de 2022, es que aumentó el déficit del Estado en su conjunto, la parte izquierda de esa ecuación que veían. ¿Y cómo creen que se pagó? Con más emisión, con más inflación. ¿Ok? Entonces, era una necesidad ir bajando la tasa de interés. Yo creo que el gobierno sí cometió, como que canchereó, porque hubo un momento, bajó un jueves la tasa y el martes siguiente la volvió a bajar otros 10 puntos, fue muy rápido y el mercado dijo, no, pará, y le aumentó la brecha cambiaria, lo cual tuvo consecuencias para toda la situación del programa económico. Pero que había que ir bajando la tasa era un tema importante. Vos citaste el trabajo junto a Fundar con Guido Sack, que es el economista jefe o director de economía de Fundar, Fernando Morra, que es un macroeconomista, un muy buen macroeconomista argentino de la Universidad de La Plata, y Ramiro Tosi, que es un especialista en mercado de capitales, también de la Universidad de La Plata, donde justamente lo que se plantea es, tenemos un problema con el sistema financiero, el ahorro de la sociedad argentina no se está canalizando hacia la inversión. Los bancos aprietan un botón y mandan estos depósitos a una LELIQ, un pase, esto tiene que acabar. Algo que yo estudiaría en el caso de ustedes, o en el futuro, es por qué puede ser que algo que todos vemos que tiene que acabar no acaba. Desde el punto de vista político, alguien está ganando. Si el Banco Central pone la tasa de interés en un lugar tal que hace que el más ineficiente de los bancos no quiebre, el más ineficiente, ¿qué pasa con todos los demás? Tienen renta. ¿Y esos bancos, cómo es la relación de esos bancos con distintos personajes del sistema político o con el sistema político como un todo? Muchas veces las cosas no ocurren por temas de poder, por temas de financiamiento de la política que en Argentina tienen que estar más estudiados. ¿Sí? Nacho, la segunda y te lo voy a esperar después de Nacho, porque tengo que preguntar. Muy bien. Bueno, vamos así, en combo, así, hacemos lo más rápido posible. Acá hay una del palo de la estadística. ¿Qué importancia se le da a los modelos econométricos estadísticos en la toma de decisiones? En el Ministerio especialmente, en el Banco Central. Y la otra interesante también acá, diferencia de estudiar en la Universidad Nacional de La Matanza, puso uno, pero bueno, podría ser Rosario o cualquier otro lugar, Brown University o Columbia, o cualquiera de la Ivy League, ¿qué tan desfavorecido es un estudiante argentino en ese sentido? Vamos con esa duda y después seguimos. Bien.
A ver, sobre lo primero, hay algo que ayuda muchísimo en la toma de decisiones en un nivel alto de la política pública, que es tu conocimiento adquirido. Porque tenés que decidir muchas veces de forma muy rápida y importa mucho. Porque tenés 4 o 5 horas para decir algo enorme, o menos. A mí me ha pasado, o sea, estás mirando las pantallas, ves cómo se mueve la liquidez y decís, mañana empieza una corrida cambiaria. Y por ahí no pudiste evitar llegar a eso por un tema de desorden político, en donde la política fiscal se te está desmadrando y ¿viste? Vos sabés que estás yendo hacia un lugar muy complicado, que el mercado en un momento puede cambiar de expectativas y tenés que tomar decisiones muy rápidamente. Así que de forma general, todo el entrenamiento que hoy tienen me parece que ayuda muchísimo. Y otro sentido en el que ayuda es en identificar no solamente qué esquemas analíticos te sirven para pensar, sino el valor de la evidencia, porque estás decidiendo en ambientes donde muchas veces las cosas no son repetitivas, no tenés muestras grandes para tomar decisiones. Pero a veces sí, y hay que tratar de usar todo eso lo más posible. En el caso de la política económica, el Ministerio de Economía cuenta con... es uno de los ministerios que mejor funciona desde el punto de vista de la propia estructura del Estado. Hay una Secretaría de Política Económica de la cual depende una Dirección Nacional de Modelos y Proyecciones. Sí, yo trabajé 2 años allí, entre el 2006 y el 2008, o sea que lo usaba mucho. De hecho, había trabajado en la construcción de modelos econométricos como guía de la política económica muchos años antes. Pero esos instrumentos te pueden ayudar, sobre todo para ir viendo datos bueno, puede ser frecuencia baja o frecuencia alta, que te dicen más o menos la inflación puede ir por acá, por allá. Todo eso también es muy importante para la interacción con el Banco Central y la definición de la política monetaria. Y sobre a ver, yo estudié en la universidad pública el grado, después hice el posgrado en Brown University en Estados Unidos, pero a mí la universidad pública me dio espectacular lo que me dio en términos de educación. Y a mí me pasa con estudiantes argentinos que después van a Estados Unidos, que están en un nivel muy alto en relación a otros. Yo creo que la Universidad Pública Argentina tiene una formación muy fuerte que hay que proteger, que hay que cuidar mucho. Después obviamente depende de cada persona cuánto esfuerzo le pone, y eso hace una diferencia muy grande. No es solo lo que te ofrecen, sino cuánto vos das de vos. Pero a ver, desde el punto de vista de las universidades más jóvenes, yo no he estado trabajando en ninguna de esas universidades, pero como en todas las instituciones siempre hay una curva de crecimiento, y en todo caso lo que hay que hacer es apostar a más, a ir fortaleciendo la curva de crecimiento de las distintas universidades públicas del país, y que puedan en algún momento ser insignificante la diferencia en curva de crecimiento con respecto a las que ya llevan muchos años. Por supuesto que eso requiere de un rol importante del Estado y un convencimiento de que esa deba ser una política de Estado. Entonces, cuando un gobierno de turno daña eso, tenés un problema. Después está internamente, dentro de las universidades siempre necesitamos siempre tener presente una dirigencia que apueste a la universidad. La dirigencia universitaria quiere a la universidad. Eso es así. Eso siempre va. Creo que es lo mejor que tenemos en la Argentina, nuestro sistema de universidades públicas. Bueno, voy a parar acá porque si no podría meterme una discusión mucho más grande sobre esto. Depende de cómo vos digas. ¿Sí? Tenemos 10 minutos. Sí. Ahora, tratando de comenzar varias preguntas, digamos. A ver, permitime, pero voy a hablar algo más, porque hay que hablar las cosas como son. ¿Sí? Y en los progresismos en el país es muy difícil dar ciertas discusiones y terminamos mal. Yo hoy tengo me genera hasta casi un rechazo de no poder discutir ciertas cuestiones. Un tema es el tema de cómo se organiza el mercado de trabajo, la legislación laboral. Como si cambiar la legislación laboral fuera solamente una idea de
sacar completamente derechos. No es así. No es así. Pensar que no se puede tocar la legislación laboral es algo que es retrógrado y te atrasa con respecto a otros en un mundo donde la tecnología evoluciona. Es otro tema que también tenemos que discutir muy fuertemente. Yo voy a dar esta discusión. Que es el tema, pero de otra manera, como la de un gobierno como la actual, que lo daña profundamente, que es el tema de qué contribuyen posteriormente a la finalización de un grado graduado universitario. Hoy hay distintos sistemas en el mundo. Vos tenés un sistema como en su momento era Chile, en donde, o sistemas donde tenés que pagar para estudiar. Eso genera segregación. No hay movilidad social ascendente. ¿Okay? Eso es lo peor. Después tenés sistemas como hoy pasa en parte de Estados Unidos, en Chile, en donde vos tomás deuda y después puedes quedar atrapado con una carga de deuda muy alta en relación a tus ingresos, que es una angustia enorme, problemas para desarrollarte a nivel personal. Tampoco funciona. Después tenemos sistemas como el nuestro, donde vamos a la universidad, nos graduamos, terminamos y no contribuimos nada de forma directa. Si nos quedamos trabajando en la Argentina y hay impuesto a las ganancias, posiblemente tributemos impuesto a las ganancias porque a casi todos los graduados universitarios les va bien. Pero si te vas del país, no estás contribuyendo. ¿Ok? Y también te puede haber ido muy bien y que la contribución esté muy lejos de ser proporcional al valor que tuvo esa educación y al costo que tuvo esa educación. Y después tenés un sistema como el australiano. En inglés se llama Income Contingent Loan, que es un préstamo contingente de tu ingreso. Pero lo que dice es, terminaste la universidad, esperás unos años. A la universidad está prohibido pagar, no importa que seas rico o pobre, prohibido pagar. De hecho, lo que se busca es igualar condiciones iniciales. Si estás peor, tenés que tener una beca para no tener que trabajar, que te afecta mucha gente. No, imagínate, tenés que trabajar, encima te tomás 2 horas y media de colectivo de tu casa al trabajo, volvés al trabajo, además tenés que ir a la universidad, quedás afuera. No, beca. Pero, pasaron unos años desde que te graduaste, empezá a pagar. Pero en función de tu ingreso hasta un tope. Y hasta un tope en el monto que pagas y además en el tiempo. Pasaron, en Australia es 20 años. Pasaron 20 años, empezás a pagar, no pagas más si no llegaste. Habría que ver cuánto. Esas son las discusiones que hay que dar. Porque eso lo que genera son recursos que te alivian otras cargas. Es progresivo. Yo quisiera poder estar pagando. Hoy debería yo estar pagando por la educación que me dio la Universidad de La Plata. Hoy tengo un cargo en la Universidad de Columbia, tengo un buen salario. ¿Por qué no contribuyo nada? Eso no está bien. Y los progresismos no dan esas discusiones. Y después terminamos como hoy estamos. ¿Sí? Yo creo que esa es una discusión que la Argentina tiene que darse en el futuro cercano. Yo te reo de la coyuntura. Preguntante de buscar Nelson o varias preguntas en general, digamos, en relación con lo anterior que aparece bastante. También en otro trabajo y en diferentes lugares, recientemente el tema de los pasivos remunerados, digamos, y lo nombro porque me parece importante porque formó parte de la política económica de manera fundamental. ¿Qué pensás de lo que se hizo, digamos? De lo que se hizo, digamos, medio como una obsesión con licuar pasivos remunerados a como diera lugar. ¿Qué opinas de cómo se cambió, digamos, la titularidad de la deuda y se aumentó en el corto plazo, digamos, al cúmulo de los primeros años, por ejemplo, la Cotorial? Y un poco en relación con esto, como decías antes, un poco volviendo a cómo fue tu experiencia como ministro, ¿cómo es el problema de la coordinación de la política económica? ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué dificultades tuviste o no tuviste? No lo sé. Sacando el tema de los nombres propios, digamos, sino cómo es hacer política económica, porque desde la teoría muchas veces se dice tengamos un banco central independiente y a la vez, bueno, coordinemos la política económica, porque si el Banco Central hace A y el Tesoro hace Z, se supone que muy bien no va a funcionar. ¿Qué te pasó? Bien, vamos a arrancar por la segunda, si después terminamos discutiendo la situación actual. Y no te quiero robar el tiempo, Fernando. No, está perfecto. Sí. Desde el punto de vista de nuestro gobierno hubo distintas etapas. Al principio la coordinación fue muy buena, los primeros meses. Después vino la pandemia y hubo una respuesta que creo que desde el punto de vista de la política económica y social fue una respuesta muy correcta, con unas restricciones de financiamiento brutales,
lo que fue el programa ATP de asistencia al trabajo en la producción, que impidió que hubiese despidos masivos en la Argentina, lo que fue el programa del ingreso familiar de emergencia. Obviamente que esto tuvo una consecuencia de que se hubo que recurrir a financiamiento del Banco Central. La pandemia terminó afectando a la situación fiscal, aumentó mucho el déficit, había que después bajarlo. ¿Okay? Y no solo tuvo consecuencias económicas, sino que tuvo consecuencias políticas, porque cuando vos tenés que bajar el déficit, todo es más infeliz que si podés subir el déficit. Y nadie quiere pagar el costo. Yo creo que en la conducción, hay un tema de las democracias que es, vos haces algo que tiene un costo inmediato y bueno, entonces alguien tiene que pagar el costo, pero entonces eso afecta a los incentivos a hacerlo, entonces no se hacen las cosas. ¿Y qué termina dañada? La democracia. Hay que tener una responsabilidad política enorme. En el 2021 había que bajar el déficit, se bajó de 6,5% del producto del déficit primario a 3% del producto. Y había que seguir bajándolo, de hecho había que haberlo bajado más, segmentando los subsidios al consumo de la energía, para que no hubiese que realmente podía pagar, esté siendo subsidiado por el Estado. Pero sí que hubo, esto es públicamente conocido, que hubo un conflicto político enorme en ese contexto y es quién tiene la culpa de que la elección se pierda porque el salario real no pueda recuperar los 20 puntos que cayeron durante el gobierno previo. ¿Okay? La pregunta que creo que aparece bastante, ¿cuál era la fundamentación respecto a por qué no se bajó los subsidios? No, eso es, creo que es un tema principalmente político. Después se bajaron y no pasó nada. Se segmentó en el 2022, 2023. ¿Vieron alguna tapa de diario diciendo que algún paciente electrodependiente tuvo un problema por eso? No pasó absolutamente nada. Fue un tema político. Como la política fiscal en general, eso es el tema más grande, pero no era el único tema, y sí que ha habido problemas de coordinación que algunos con este gobierno están presentes porque hay un problema más, no de coordinación, sino de manejo del Estado, pero lo que no tienen es esta cuestión entre los distintos bloques de la política económica, no estando suficientemente coordinados. Más allá de lo que uno piense, si le gusta o no le gusta, a mí no me gusta, pero esa es otra historia. Yendo a lo actual, hay varias preguntas que me hicieron. Acá hay otra que es: ¿cree que es sostenible el plan de gobierno de Milei en el plano macroeconómico? Vamos a hablar de lo actual. ¿Cuánto me da? ¿5 minutos? Sí. 7. Sí. Yo creo que al principio una relación de cariño, entre comillas, entre el mercado y el gobierno. En donde el mercado vio que este gobierno tenía un norte desde la definición fiscal, el ajuste, y que había no solo un norte, sino una voluntad y capacidad de hacerlo, y desde el Ejecutivo aún si no tenía al Congreso de su lado. Y la parte de licuación monetaria, eso es, por un lado, bajar la tasa de interés, baja la inflación, por otro lado, la magnitud de esa licuación es tal que le licúa a la clase media en términos del valor en pesos sus plazos fijos, pero al mismo tiempo bajaba la brecha cambiaria. Entonces, en dólares subía el valor de los ahorros, ¿ok? Porque la tasa de interés le ganaba la tasa de devaluación del tipo de cambio paralelo, del CCLM. Y durante meses hubo esta relación de un mercado y una que va bastante amigo de las políticas del gobierno. Yo creo que eso ya cambió. Que está agotado el esquema de política económica, no quiere decir que esté agotado el esquema del gobierno, es otra historia, porque el gobierno puede adaptarlo. Y hoy veo que hay dos visiones que se están discutiendo. Una es la que manifestaron desde el Ministerio de Economía, que dijeron: le pedimos plata al FMI. ¿Para qué querés la plata si no tenés déficit fiscal? Y bueno, podés hacer dos cosas: o me la guardo como reservas o me la gasto, interviniendo en el mercado cambiario. Entonces, lo que uno lee de eso es: espero venga la plata del FMI para salir del cepo, interviniendo en el mercado cambiario, y que entonces el tipo de cambio esté más cerca del oficial hoy que del paralelo. Eso sería gravísimo para la Argentina. O sea, pedir más plata al fondo es gravísimo. Otro problema más grande es futuro de deuda, además de lo que es la relación con el fondo, que no es el Fondo Monetario Internacional que pensó John Maynard Keynes, el economista británico, en el final de la Segunda Guerra Mundial, para actuar de una forma solidaria. No funciona así, representa intereses de accionistas
representa los intereses del sistema financiero internacional, firmado acá y que me lo venga a discutir quien sea. ¿Ok? Es así. Entonces eso sería un gran problema. Después tenéis la otra visión, que es más parecida a como hizo el gobierno de Macri, la salida de golpe, sin ninguna regulación de los flujos de capital entre el país y el resto del mundo. Que pareciera ser aquella que el staff del FMI está empujando de acuerdo a la publicación que hizo el lunes, no este, sino el anterior, en el reporte que publica el staff del FMI sobre la situación de la Argentina. Y en el medio del mercado dice, no sé qué va a pasar, la brecha ya subió, no se liquida dólares, cuando no se liquidan dólares hay expectativa de devaluación, mientras tanto, ¿qué hacen? Me cubro, cuando te cubrimos más a un activo seguro, que no es el peso, o un activo en pesos, y se sigue retardando por la misma razón, o hay una menor liquidación de divisas, y eso también pone un piso a la baja de la inflación. Salir del cepo te pega más fuerte en la inflación en el momento, pero después el piso es más bajo. Ahora, ese es un problema para cualquier gobierno. Nosotros nunca pudimos salir del cepo. Y no hubo nunca una ventana de oportunidad. De hecho, el plan era salir después de la reestructuración de la deuda. ¿Pero qué vino antes? La pandemia. Y se emitieron 11 puntos del producto en 2 años para financiar la política fiscal. Entonces no había manera de salir. Después vino el acuerdo con el FMI, donde teníamos que seguir bajando el déficit fiscal, bajar la emisión monetaria. Era otra ventana de oportunidad. Tampoco se pudo aplicar ese programa de política económica. De hecho, no se aplicó nunca. ¿Okay? Entonces nunca tuvimos las condiciones. Y a cualquier gobierno le cuesta, porque en el momento que salís tenés un impacto inflacionario mayor. Bueno, hoy está atrapado en ese lugar el gobierno. Entonces, sobre esta pregunta, ¿crees que es sostenible el plan de obrar de Milei? Y hoy está ahí, algo va a tener que cambiar, porque ya le dijeron, por ahí se acabó. Ahora, yo creo que tiene el principal, lo que lo va a terminar de desarmar, para mí, digamos, yo desde el punto de vista del desarrollo no veo prosperidad, desde el punto de vista macro, yo no veo una estabilización que se asiente. Y la punta del ovillo es el bono que Valentín mencionaba, llamado BOPREAL, que es un bono en dólares que emitió el Banco Central. Busquen, hagan en sus monografías, o no sé si tienen tesina, para decirse, una idea de tesina. Idea 1, o primera parte de la idea, revisión empírica de qué banco central en el mundo ha emitido deuda no atada a la moneda extranjera, sino en moneda extranjera. Dólar duro. Y después, capítulo 2, revisen las legislaciones de los bancos centrales, las cartas orgánicas de los bancos centrales, a ver si dicen algo al respecto. Ahí yo no me avivé, la verdad. Tendría que haber mandado una ley que diga está prohibido, o sea, ¿cómo uno puede pensar que un banco central va a emitir una deuda en la moneda que no emite? Lo puede quebrar, ¿ok? Entonces, cuando mandamos la ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que te decía, el gobierno no puede emitir deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera o tener un acuerdo con el FMI sin aprobación del Congreso, y no, que la quisieron cambiar, por ahí que habría que haber mandado un artículo que reforme la Carta Orgánica y diga, tampoco me puede emitir un BOPREAL. Lo que se hizo, el BOPREAL es básicamente dolarizar la deuda del Banco Central. La plata que estaba en el LELIX termina por todo un circuito en BOPREAL. Bueno, eso es lo que va a desarmar, en algún momento va a terminar de desarmar la macroeconomía. Porque imagínense, hay 2 escenarios extremos. Vamos a poner 2 extremos y ustedes me dicen de cuál creen que vamos a estar más cerca, habiendo pasado 6 meses de gobierno. Escenario 1. Argentina, año verde. Reservas internacionales, tenemos un montón. Te vence un BOPREAL el año 2020. Va venciendo todos los años, ¿no? Ya 2025, 2026. Te dice el Banco Central, te lo cambio por otro BOPREAL, refinanciámelo. Ves una montaña de reservas y ¿qué vas a decir? La verdad que es un Banco Central solvente, no tengo problema, le voy a pagar, le voy a cobrar poquito. Si la tasa, ponele que la tasa de interés del mundo sea 4%, bueno, te cobra 5, 6% y lo refinanciás. Ahora, si tenés ese bono y ahora te toca cobrar cualquier número, no sé, $1.000 para tu bolsillo, dólar de color verde, y te dice el Banco Central, refinanciámelo y vos ves que no tiene reservas, ¿qué vas a hacer? O me das los dólares, o si me vas a dar otro bono, te va a cobrar un montón, porque hay riesgo,
tengo miedo, hay otros en la fila para cobrar, y además va a ser de una madurez corta. ¿Y qué pasa si empezás a hacer todo eso con la deuda? ¿Qué empieza a pasar en la ecuación que veíamos en la restricción de presupuesto? Si el R es alto, ¿qué empieza a pasar con el stock de deuda? Y crece más rápido. Y el mercado ve que entonces vas a necesitar más o menos dólares para estabilizar eso. Más. Y entonces, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Sube y eso te empieza a desarmar la inflación. Yo creo que eso va a ser lo que va a terminar complicando todo el armado macroeconómico. ¿Querés una más, Ricardo? No, dale, que esto más o menos ya lo respondí. No, yo soy... Una más, nada más. Vine aquí Última. para charlar con ustedes. Última. Bueno, disculpas a todos por las que tampoco trato de condensar realmente todo lo que puedo. Un poco también por mucho interés por su experiencia comunista. Supongo que me incluyo, finalmente a todos nos interesa en cómo es hacer política pública, dejando el manual atrás, porque supongo que es diferente. Y en este sentido, hablando del CEPO, hay preguntas respecto a, vos dijiste, bueno, el plan era salir del CEPO cuando reestructuremos la deuda. Antes de que hubiera pandemia. Así tarde, problema, mínimo. Pero el punto es, en el 2021 hay una buena cosecha, digamos, y hay una pregunta ahí, ¿hay una ventana de oportunidad, digamos? ¿Por qué era que tenías que reestructurar sí o sí antes de salir? Aunque supongo una respuesta que quiero que profundice. Y en segundo lugar, ¿qué restricciones ustedes hablan de problemas de la restricción temporal del presupuesto? Muy importante. Ahora, y hablaste de la restricción política de manera implícita. Ahora, ¿cómo es afrontar, digamos, el cambio de hilo? ¿Cuáles son los argumentos? Por ejemplo, algo que te preguntaba era, uno hace la cuenta, ve los subsidios y dice, bueno, hay alguien que está gastando en la pileta, bueno, en la del agua, digamos, ¿por qué no lo, si sos progresista, digamos, por qué no lo bajás el subsidio? ¿Cuáles son los argumentos que vos te encontrabas digamos, del otro lado para decir, bueno, no, esto no se puede tocar? Bien. Bueno, como va a ser un poco largo, porque espero que no tan largo, son muchas preguntas, creo que con esta vamos a poder ir cerrando. Sí. Primero, 2020, preguntabas, ¿por qué reestructurar antes de salir del cepo si no había pandemia? Si vos tenés una situación de pasivos insostenibles, no resueltos, hay mucha incertidumbre. Cuando hay mucha incertidumbre, no te ayuda a la estabilidad cambiaria. Además, en Argentina había habido un default de la deuda del Tesoro Nacional en pesos también. Y era otro tema que había que normalizar. Y había mucha plata atrapada de los que habían... Cuando se liberaliza la cuenta capital del país, vienen fondos extranjeros, algunos basados en Nueva York, otros basados en California, que lo que hacen es, no traen plata para poner fábricas, no están invirtiendo acá en Rosario en una mayor producción de lo que sea, de la industria, maquinaria, nada de eso. Lo que hacen es, con los dólares los cambian por pesos. Los pesos los invierten en un activo, puede ser un título del Tesoro, una LEVAC en su momento, que tiene una tasa de interés que era muy alta en relación a la tasa de evaluación. Eso lo hacen hasta que empiecen a pensar que la tasa de evaluación le va a ganar a la tasa de interés porque ya pierden plata y salen de golpe. Eso pasó, entró mucho dinero así y salió de golpe. Cuando empieza a salir, se usó casi la mitad del préstamo del FMI en vender dólares para que estos salgan de la Argentina a un tipo de cambio bajo. Esa es la deuda que nos queda a todos los contribuyentes. ¿Okay? Pero después el gobierno de Macri pone el cepo. Lo pone el gobierno, interesante, esto no sé si la gente lo tiene claro. Lo puso el gobierno de Macri el cepo. Ya después de perder la elección de las primarias. Y te queda mucho de eso atrapado. Entonces si vos salís de una forma inapropiada, tenés un salto cambiario enorme, porque esa plata se va a ir de golpe, no quería estar más en la Argentina. Estructuralmente no quería estar en la Argentina. Habían venido a especular en un contexto que favorecía esa especulación. Y le salió mucho bien, a algunos le salió mal. ¿Okay? Así que primero había que arreglar todo el tema de los pasivos. Para salir, y salir del cepo puede querer decir distintas cosas. Para mí es salir regulando como se hizo después del 2002, 2003,
el Banco Central y el Ministerio de Economía en su momento, que de esa forma funcionó. No como en el 2016. No como en el 2016, correcto. En el 2021 hubo un superávit comercial muy fuerte, pero no se tradujo en acumulación de reservas. Esto tuvo que ver principalmente con lo que yo considero el principal problema de la política económica, sacando a la política, pero está vinculado, en el año 2020. Una gran discusión en el gobierno sobre qué hacer con el régimen cambiario después de la reestructuración de la deuda, ya que no se podía salir del cepo. Y había dos posiciones. Una era desdoblemos el mercado cambiario, que toda la parte financiera esté en un mercado. Si vos querés refinanciar, te querés pagar tus deudas, andá a comprarlas en otro mercado o andá a hablar con los bancos para refinanciarlas. Las empresas, ¿no? Las empresas que tienen deuda en dólares, que han crecido mucho durante el gobierno previo. Y la otra era no hacer eso, porque supuestamente decía la otra posición va a voltear a las empresas. Yo creo que no las iba a voltear, que las empresas que tenían hojas de balance muy solventes hubieran refinanciado esas deudas y que el Estado Nacional hubiera podido acumular más reservas, porque lo que se puso fue una regla donde de cada dólar que vencía de deuda de la empresa podía llevarse 40 centavos, o sea, el 40% para pagarla, para amortizarla, y el resto lo tenías que refinanciar. Pero 40 es un montón. Si vos tenés una empresa que tiene deuda en dólares y tiene un vencimiento y te están dando el 40% de ese valor a tipo de cambio oficial, cuando la brecha era 60, 70, después creció la brecha, ¿no? Después volvió a bajar. Y vas a comprar todos los dólares que puedas. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿por qué en el 2021 no se acumularon reservas? Por esa razón. Eso dilató mucho el poder atacar el tema del cepo cambiario. Eso no estuvo bien. Y después, la última pregunta tiene que ver con lo político. Lo de los subsidios es un tema de larga data. Ya. Vos fíjate ahí. Eso está en 2003, arranca 0,1 del producto. ¿Qué pasó en los 90 en la Argentina? Se privatizaron las empresas de servicios públicos. Son monopolios naturales. ¿Okay? Si vos no regulás bien a un monopolio, estudiantes de economía, díganme, ¿dónde va a poner el precio con respecto a sus costos medios, por empezar? Más arriba, va a tener una renta de poder de mercado. Eso pasó en la década de los 90. Las empresas estuvieron mal reguladas, tuvieron mucho beneficio, mucha ganancia de monopolio. Viene la devaluación, la crisis del 2001. Si tenés una empresa que tiene una rentabilidad extraordinaria y le congelás la tarifa, y hay un poquito de inflación, en el 2003 fue 3% la inflación. ¿Sí? ¿Qué pasa con la rentabilidad de esa empresa si está congelada la tarifa? Cae. Y entonces la tarifa en términos reales está cayendo. ¿Quién se beneficia? El usuario del servicio público. Es decir, en ese momento congelar generaba una redistribución desde los usuarios, desde las empresas monopólicas mal reguladas hacia los usuarios. Eso es progresivo. Los usuarios son todos. Los pobres, los clase media y los ricos. Pero las empresas son los accionistas. Ahora, una vez que se agotaron toda la rentabilidad extraordinaria, si seguís congelando, ¿qué pasa? No puede producir la empresa, se va, desinvierte. Entonces, ¿qué pasa con el servicio público? Cae la calidad, vas a tener cortes de luz, etc. Si querés congelar y que eso no te pase, ¿cuál es la única que te queda? Subsidio. Eso empieza a ocurrir desde 2006. 2006, 2007. A partir de 2007 empieza a ocurrir eso. 2007. Pasa a 0,7 del producto. Empieza a subir, a subir, a subir. Y ahora, ¿quién paga el subsidio? ¿Quién lo paga? ¿Quién financia los subsidios? Los contribuyentes. O sea que ahora se redistribuye de quién hacia quién. Desde los contribuyentes a los usuarios. No de los accionistas de las empresas hacia los usuarios. Si tenés una estructura tributaria muy progresiva y no tenés inflación, fenómeno. Ahora, si lo pagas con impuesto inflacionario, ¿quién lo sufre más? Los pobres. Entonces pasa a ser regresivo. El argumento que se daba por entonces, al principio, era que congelar generaba un aumento de la demanda agregada porque había una redistribución progresiva. Eso dejó de ser cierto. Pero eso nunca lo cambiamos.
Yo no tengo la respuesta, pero también miraría cuestiones políticas. Por eso yo insisto con mirar bien cómo se estructura el Estado, quién maneja los subsidios, si está dentro de la administración central y tiene los mismos niveles de control que la ley de administración financiera impone o no. Esas son las cosas que vería para tratar de entender esto, porque a mí me cuesta mucho entenderlo y por ahí ustedes me pueden ayudar. Pero finalizando con la cuestión política, o la cuestión de la gestión en un lugar como el Ministerio de Economía, esos son lugares donde, a ver, si yo veo a alguien que no vea que esté persiguiendo los intereses del pueblo, me molesta muchísimo, muchísimo. Entonces son lugares donde tenés que entregar. Ahí nadie gana si lo haces en serio, bien, de forma honesta. No, nadie lo va a hacer por un salario en absoluto, al revés, perdés desde ese lado. Tiene que ser una entrega absoluta para con el país, eso no es para cualquiera. Y tenés que nunca tiene que importar las personas, o lo personal, nunca. Ya estás mirando cosas que están a otro nivel. Y hay ganadores y perdedores de las políticas. Y tampoco tenés que fijarte obviamente cuando las pérdidas están concentradas y las ganancias están muy dispersas. Entonces el lobby es muy concentrado, porque las pérdidas están concentradas. Vos haces una restitución de la deuda, el día que te peleás con lo que te tenés que pelear a muerte, porque estás en un conflicto de cómo repartimos lo que no hay, o lo poco que hay. Los intereses en juego son enormes. Vas a tener, ¿cuánto sale en un medio influir para que si hay 30.000, 40.000 millones de dólares en juego en un periodo de 10 años, la narrativa cambie y que haya un ataque al que está representando otra cosa? Todo eso tenés que inmunizarte completamente. Después, obviamente, tenés que resolver cosas muy concretas que implican diálogos de todo tipo. Mucho de lo que hace una figura en la política pública de ese nivel es política, porque tenés que alinear condiciones. No es un trabajo solamente técnico. Salvo que todo funcione tan bien al más alto nivel que ya esté resuelto en otro lugar. Si no, tenés que hacer demasiado de eso, para lo cual podés no tener la estructura, que es un tema muy importante, ¿sí? Pero sí me parece fundamental tener muy claro cada decisión qué implica para la gente como un todo, para los distintos sectores de la sociedad, entendiendo que hay ganadores y perdedores. Si las políticas públicas les interesan, me parece algo muy recomendable en general, porque como colectivo podemos progresar si trabajamos de una forma muy patriota, y el instrumento para la transformación es la política. Ese es el instrumento, la política, y el usar la política para la ejecución de políticas públicas. Yo creo que hace falta mucho más de eso, y creo que sería muy bueno para la Argentina que los jóvenes tengan cierta pasión por la política pública. Muchas veces la gente le tiene miedo. Ahora, yo lo que les digo, y me ven a mí, que todas las noticias y las cosas que se decían, también es muy gratificante con el corazón, ¿sí? Y vale mucho meterse en eso. Ojalá que alguno los motive en ir por ese camino. Muchas gracias a Martín especialmente por esta brillante conferencia. Gracias a todos por venir, y esperamos en una próxima oportunidad vernos de nuevo para próximas conferencias y eventos. Gracias a las autoridades nuevamente, y también a todos los integrantes de las revoluciones que hicieron posible esto. Muy amable. Gracias a todos.